Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, tienen frío, ¿verdad? Los voy a excusar porque tienen frío. Es para mí un tremendo gozo estar aquí. A la misma vez ha sido un tremendo desafío. En realidad hubo una pequeña confusión de mi parte, pensando que me tocaba enseñar hasta después del módulo y no ahorita. Entonces llevo un par de noches de desvelo porque tocó y realmente la confusión no solo fue esa de que me tocaba después del módulo, sino que me tocaba otro libro. Entonces ya tenía preparado bastante material para otro libro y me di cuenta que no era ese libro, sino que era este libro que vamos a considerar esta noche. Se me perdió el control de las diapositivas, aquí lo tengo atrás. Y déjenme pues arreglar todo aquí para arrancar. Entonces, como les dije, no solo ha sido un gozo, pero un tremendo desafío por los inconvenientes que les mencioné, pero también porque hay mucha historia que considerar esta noche y pues sintetizarla, resumirla, ha sido una tremenda bendición, pero un tremendo desafío también. Entonces, antes de comenzar, quisiera orar nuevamente para que el Señor me dé la habilidad de poder comunicar lo que esta mañana queremos estudiar. Oremos. Padre, te alabamos, te alabo por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres infinitamente bueno, Señor, y ayúdanos a entender que somos privilegiados de que tú en tu bondad te has manifestado por medio de tu Hijo en tu palabra para que podamos, Señor, conocerte, amarte, Señor, y vivir lo que tu palabra nos ordena y nos dice, Señor. Dame, Señor, la habilidad de poder comunicar y transmitir lo que este libro precioso nos enseña de ti, de Cristo, y cómo podemos, Señor, aprender de tu pueblo para que podamos ser fieles hijos tuyos, obedientes, que aman a Cristo y que te aman a ti, que aman tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, esta noche vamos a estar considerando el segundo libro de Reyes, como dice el hermano Jimmy. Si usted está con el hermano Carballosa, eso es útil. No es segunda, sino es segundo libro de Reyes o segundo libro de los Reyes, ¿verdad? No a los reyes, sino de Reyes o de los Reyes. Este es el título. Ahora, quizás, como ustedes lo vieron el miércoles pasado, este es un solo libro con primer libro de Reyes, ¿verdad? La tradición de decir primera y segunda de Reyes se me estaba metiendo, pero recuerden que es primero y segundo de Reyes. Como les digo, quizás el miércoles pasado fueron introducidos a esto, y es un solo libro en el original, simplemente llamado Reyes. Reyes. La división se hizo por conveniencia para copiar el extenso pergamino y manuscrito para las traducciones tanto en la Septuaginta como la Vulgata y también en el castellano. La fecha que tenemos de este libro que fue escrito, la fecha en la que fue escrito fue probablemente en los años 561 antes de Cristo y 538 antes de Cristo, y esto es por una razón. La razón es porque los acontecimientos que se están narrando desde Babilonia por la pista que tenemos en el último capítulo, y sabemos que Judá fue llevado a Babilonia en el 561
Entonces, estos acontecimientos se están dando después y no durante, ¿verdad? Durante. Entonces, eso es la fecha. El escritor o el autor es desconocido. La tradición dice que probablemente fue Jeremías quien escribió este libro, pero como saben, Jeremías no pudo haber sido, porque Jeremías nunca fue a Babilonia, sí fue a Egipto, como él mismo nos lo dice en Jeremías capítulo 43, versículo 1 al 17. Entonces, y aparte de esto, Jeremías para el 561, donde se presume que fue escrito el libro, podría haber tenido en ese entonces 86 años, que fue cuando fue Judá llevado cautivo a Babilonia. Es decir, entonces la edad de Jeremías ya era demasiado viejo él como para poder escribir este libro. Entonces, el escritor es un escriba desconocido, pero sabemos por la evidencia que el autor sí fue un autor inspirado viviendo en Babilonia durante el exilio, usando materiales preexílicas, es decir, antes del exilio, evidencias antes del exilio, como fuentes para su redacción del libro. Tenemos como contexto histórico en este libro la muerte de David y la subida al trono de Salomón. Recuerden, esto es Primero y Segundo de Reyes, siendo que es un solo libro. Entonces, pero el contexto durante estos libros o este libro es la muerte de David y la sucesión de Salomón. También, como un contexto histórico, está la destrucción del templo en Jerusalén y cómo los babilonios la destruyeron en el 586. De esta manera, Reyes relata la historia de los reyes como dos naciones, que lo vamos a ver más adelante. Otra pieza importante a considerar es que hubieron 4 naciones importantes o 4 naciones que jugaron un papel importante para la nación durante esta época, y fueron Egipto, Siria, Asiria, que son 2 naciones diferentes, y Babilonia. Egipto fue importante porque Salomón toma una de sus mujeres, quizás la primera mujer de Egipto, con fines políticos, y vamos a ver más adelante cómo eso termina arruinando los planes que Dios tenía, en un sentido arruinando los planes que Dios tenía para la nación de Israel. Siria presentó un gran problema o una gran amenaza para Israel durante el siglo IX, hasta que Asiria la neutralizó y dejó de ser amenaza. Fue más tarde Babilonia quien se convirtió en una potencia del mundo antiguo y cautivó a Judá en su tercera invasión en el 586. Tenemos temas en el libro. Este tema, uno de los temas que podemos ver en el libro de Reyes, especialmente en este segundo libro de Reyes, es cómo el Señor juzga a Israel y a Judá por su desobediencia. Ese es uno de los temas que vamos a ver, cómo Dios juzga a Israel y a Judá por su desobediencia. En segundo lugar, cómo la palabra de los verdaderos profetas se cumplió. Dios levantó profetas como policías para advertir a la nación de la corrupción, de la idolatría, de la desobediencia a Dios, y los profetas verdaderos decían: no van a progresar, arrepiéntanse, vuelvan a Dios
y la nación no hizo caso y Dios entonces juzgó. Entonces la palabra de los profetas verdaderos se cumplió, Dios juzgó a la nación. En tercer lugar, el Señor recuerda la promesa hecha a David. Como vamos a ver en un momento, el libro parece terminar en una nota oscura donde, ¿será que Dios se olvidó de su pueblo? ¿O cómo va Dios a solventar todo esto? Vamos a ver que Dios no se olvida de su promesa, Dios no se olvida de su pacto. Otro aspecto importante aquí es recordar los datos generales. Segundo de Reyes comienza con Ocosías y termina con Sedequías, el último rey de Judá. Cubre aproximadamente 250 años de historia, así que es bastante. Comienza con el final del reinado de David en el 970 y termina con la caída de Judá en el 586. Vemos entre esas dos hechos importantes que tenemos el reinado de Salomón, la división del reino, la caída de Israel y por último la caída de Judá. Recuerden que ya se ha dicho varias veces la distinción entre Israel y Judá. Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur, pero ambos se conocían así como Israel y Judá, como dos reinos diferentes. El estilo literario de este libro es narrativa. Muy bien, es un libro de historia sobre la historia monárquica de Israel y Judá, que demuestra que Dios es el Dios verdadero y sobre todas las cosas. Al centro o en el centro de esta relación es que Dios es el Dios de pactos. Está el pacto que Dios ha hecho con David, el pacto que Dios ha hecho con Abraham, y lo vamos a ver más adelante también. Solo estoy dando datos generales. El capítulo clave, lo leímos en esta noche, es el capítulo 17. ¿Por qué decimos que es el capítulo clave? Bueno, es clave porque nos explica por qué Dios permite lo que pasó con Israel y Judá. Y pues no lo vamos a leer todo de nuevo, pero sí quiero resaltar los versículos 7 al 18. Y dice el escritor: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades. Oiga bien, en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. No había lugar que no estaba plagado de ídolos. Y quemaron, versículo 11, allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas,
y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, sacrificio de niños. Y se dieron a adivinaciones, a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Es triste leer eso, pero es clave entender por qué Dios permitió todo lo que permitió, y este capítulo en un sentido se pone ahí como un pasaje para explicarnos por qué Dios lo permitió. Un bosquejo sencillo del segundo libro de Reyes, vamos a ver más adelante en un momento el bosquejo general del todo el libro, primero y segundo. Es la historia de Israel como el reino del norte en los primeros 10 capítulos. Luego el reino dividido, Israel y Judá, en los capítulos 11 al 17. Y luego la historia de Judá como un reino solitario, los capítulos 18 al 25. El propósito del libro. El hermano Paul N. Benware dice que este libro fue escrito para proseguir la historia del periodo del reino dividido y para registrar la toma del cautiverio tanto del reino del norte como del reino del sur. El libro fue escrito para mostrar que Dios es fiel a su palabra al juzgar a su pueblo por su desobediencia, y como nota añadida yo puse, y cumplir su promesa de salvar a su pueblo. A su pueblo. Entonces, unificando estos dos libros, primero y segundo de Reyes, podemos decir que el libro total, primero y segundo, se puede resumir en 5 segmentos importantes. Es decir, unificando primero y segundo de Reyes, podemos unificarlo en 5 segmentos importantes. Primero es la sucesión de David a Salomón o de Salomón a David, y termina con el exilio a Babilonia. Por eso, si ustedes pueden ver, hay una sangría entre los 3 de en medio. Y luego tenemos Israel se divide en Primera de Reyes 12 al 16, los reyes y los profetas versus los profetas, mejor dicho, y vamos a ver por qué, cómo los profetas andan ahí como policías de la ley. Luego el camino al exilio y por último el exilio a Babilonia. Bueno, David había unificado el reino, como lo vimos en primera y segundo Samuel,
y era un solo reino, y Dios le prometió a David que de su simiente vendría el rey que sería rey para siempre. Entonces, el libro de Reyes cuenta la historia de una lista larga de reyes que vinieron después de David y cómo ninguno de ellos vivió para cumplir esa promesa. Es más, estos reyes, lo que habla primero y segundo de Reyes, es que estos reyes llevaron más bien a Israel a la ruina. El libro comienza y termina en Jerusalén. Comienza en Jerusalén y termina en Jerusalén. Comienza con el reinado de Salomón. Comienza con el reinado de Salomón y la construcción del templo en los capítulos 1 al 11 y termina con la destrucción, como lo vimos en el bosquejo anterior. Los primeros capítulos comienzan con la sucesión de Salomón a David, y las palabras de David a su hijo Salomón fueron casi las mismas que Moisés a Josué, y eran que tenía que asegurarse de ser fiel al pacto, obedecer la ley de Dios y ser fiel a la ley de Dios. Pero estas palabras no parecieron durar mucho tiempo en Salomón. El momento más notorio de Salomón, como ustedes quizás lo recuerdan, es cuando él pide sabiduría en el capítulo 3 y 4 de Primero de Reyes, y logra cumplir el sueño de su padre de construir el templo en los capítulos 5 y 8 de Primero de Reyes. Aquí en estos capítulos 5 y 8 el autor hace, por así decirlo, una pausa y comienza a detallar a profundidad la construcción del templo, da los detalles, y es bien interesante y fascinante, al menos para mí como constructor, leer eso, ¿verdad? Pero no más Salomón termina la construcción del templo, él comienza a tomar muy malas decisiones y el reino se desploma. Salomón comienza a casarse con mujeres de los reinos adyacentes. Como vimos, Egipto fue uno de esos lugares que él fue a tomar mujeres o mujer. Es más, Primero de Reyes 11:3, si ustedes lo tienen pueden buscarlo, no tiene que ir ahí, pero dice Primero de Reyes 11:3 que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Como dijo el hermano Luis Contreras, imagínense que Salomón tuvo 1000 suegras. 1000 suegras. Luego entonces Salomón comienza a desviar su corazón. Primero de Reyes 11:4 nos dice cómo su corazón se fue tras los dioses de sus esposas, y Salomón acumula mucha riqueza y comienza a construir un ejército, y luego hereda su reino a Roboam, su hijo. Y Roboam es un joven inmaduro que trató de aumentar los impuestos, y bajo el reinado de Jeroboam las tribus del norte rechazan la idea, y el reino entonces se divide. Y tenemos el reino del norte y el reino del sur, o mejor conocido como el reino de Israel y el reino de Judá. La capital de Judá fue Jerusalén, y la capital del norte o de Israel fue Samaria. Eso es importante entenderlo. Por eso judíos, samaritanos no se llevan, ¿verdad? Jeroboam, por su parte, construye 2 templos en Jerusalén y pone 2 becerros de oro
para representar, según él, el Dios de Israel. El Dios de Israel. Y a partir de aquí, la historia en Segunda de Reyes, o segundo libro de Reyes, comienza a saltar de un rey a otro. Nos comienza a dar una gran lista de reyes, tanto que el reino norte tiene más de 20 reyes y el reino de Judá tiene 20 reyes. Y es en medio de este salto que podemos contabilizar que el reino del norte no tuvo ni un buen rey. De acuerdo al escritor, todos hicieron lo malo delante de Jehová. Todos hicieron lo malo. Y el reino del sur tuvo al menos 8 de 20. 8 buenos, 12 malos. Aquí se introduce el propósito del libro y Dios comienza a levantar profetas en la nación. Los profetas no eran adivinos, sino más bien eran como policías que actuaban en nombre de Dios para traer revelación, pero a la misma manera ser guardianes del pacto. Y desafiaban o confrontaban a los reyes que estaban vaciados o volcados a la idolatría, diciéndolos: no lo hagan, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Pero como podemos ver, muy poco resultado fue de esto. 2 personajes importantes en este libro fueron Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Un dato interesante es que Elías es sucedido, nomás comienza segundo de Reyes, por Eliseo. Y Eliseo, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, ustedes lo pueden leer, Eliseo pide una doble porción. Antes de partir, Elías le dice: ¿qué quieres? Le dice: yo quiero una doble ración de tu espíritu. En otras palabras, pide una doble ración de poder de la que tenía Elías. Y es interesante que el autor sí registra, y esto es, los números varían dependiendo de qué tipo de milagro van a considerar milagro, pero los números todos sí concuerdan que los milagros que hizo Eliseo fueron el doble de los que hizo Elías. Ambos profetas fueron hombres de Dios y ejercieron su función de confrontar la idolatría del pueblo, pero no tuvieron éxito en sacar a Israel de la apostasía. Y es en la siguiente sección del segundo libro de Reyes, en los capítulos 9 al 17, que el reino del norte es sacudido por una revolución comenzada por un rey llamado Jehú, quien destruye la familia de un rey malvado llamado Acab. Quizás ustedes recuerdan la historia de Acab con su esposa Jezabel como una de las historias famosas y que introduce esta revolución por parte de Jehú. Jehú, valga la redundancia y la aclaración, es un rey ungido por Dios. Dios le dice a él que él va a ser rey. No es un rey impuesto por su propia voluntad. Dios lo confirma para que destruya la familia de Acab. Esta familia era perversa. Acab y Jezabel, quizás se acuerdan la historia de la viña de Nabot, un pobre campesino que lo único que tenía era esta pequeña viña y Nabot se entristece porque no la puede obtener y pues su esposa le dice: ¿por qué no lo matas? Tú eres el rey. Y pues no fue principalmente por eso que Dios sucede o cesa a Acab, sino por la tremenda idolatría y mucha perversidad en su corazón. Pero Jehú, a pesar de ser comisionado por Dios, puesto por Dios en el trono como rey, su violencia se sale de control.
y comienza a partir de Jehú a haber golpe de estado tras golpe de estado tras golpe de estado, así que no es nada nuevo. Como pueden ver en la imagen, Salum le da golpe de estado por medio de asesinato, mata a Zacarías. Manahem también mata a Salum. Manahem muere normal, pero luego peca, asesina también a Pecaía, y Oseas a Peca. Es decir, esa es una lucha de poder, una rivalidad que hay entre los reinos del norte, hasta que el imperio asirio, en el capítulo 17 de Segundo de Reyes, barre con el reino del norte por completo, y la capital, Samaria, es conquistada y los israelitas son exiliados y esparcidos por el mundo antiguo. En el capítulo 17, como ya lo leímos, el autor nos explica por qué pasó esto. ¿Por qué pasó esto? Y fue por la desobediencia, la rebeldía, la idolatría de Israel, de sus reyes, de sus líderes, al fomentar al pueblo a la idolatría. La última sección del libro de Segundo de Reyes, los capítulos 18 al 25, nos relata el reino solitario de Judá. Recuerden, Samaria ha sido conquistada por Asiria. Este era el reino norte, solo queda Judá allá abajo, todavía siendo asediada por los asirios, pero todavía no le ha pasado nada a Judá. Aquí en los capítulos 18 al 25 nosotros conocemos a varios reyes. Recuerden, el reino norte no tuvo ni un buen rey. El reino del sur tuvo al menos 8 de 12. Entonces, aquí es donde conocemos a varios reyes heroicos en el sur. Uno de ellos fue Ezequías, quien confió en Dios cuando los ejércitos de Asiria acecharon a Judá. Otro bien importante de notar fue Josías. Si ustedes tienen su Biblia, miren en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Josías, un tremendo ejemplo, un niño. Es inexplicable en un sentido cómo pudo suceder esto, pero Dios lo hizo. Capítulo 22, versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años. Y reinó en Jerusalén 32 años, o 31 años, perdón. Recuerden, Jerusalén es la capital de Judá. Miren, en la sección del 3 al 10, Josías encuentra un rollo, una copia de un rollo, y miren su respuesta en el versículo 11. Y cuando el rey, este es Josías, hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acor, diciendo, versículo 13, id y pregonar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces Josías es levantado y se pone como un reformador, introduce una reforma en Judá, en Jerusalén. Miren los versículos 18 en adelante. Este es enternecedor, debe ser un ejemplo para nosotros. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que
preguntase a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Oiga bien lo que Dios va a decir. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Wow. Que esa sea nuestra respuesta también, hermanos, cuando podamos escuchar las palabras del Señor en su palabra escrita, que nuestros corazones sean enternecidos, quebrantados, humillados, y podamos responder igual. Dios le dice, termina diciendo a Josías: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, porque lo que viene para Judá es tremendo, es terrible. Dios libra a Josías de pasar este dolor, esta tribulación, por así decirlo, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, justo al final del libro, Babilonia entra en Jerusalén, destruye Jerusalén, destruye el templo, y los israelitas son llevados. No solamente los israelitas, pero tienen que entender esto: el linaje de David es llevado. ¿Okay? Recuerden, el linaje de David, la tribu de Judá, es llevada. Aunque Josías quiso introducir una reforma, fue tarde, porque ya en el capítulo anterior del que acabamos de leer, el capítulo 21, un hombre llamado Manasés, quizás el peor de todos, instituyó incluso no solo la idolatría, pero el sacrificio de niños. Y Dios envía a profetas para advertir y decir que el tiempo ya se acabó para Judá y que el tiempo de retorno ya comenzó. Ya no hay retorno. Entonces Babilonia invade, destruye Jerusalén, y la historia termina ahí. En realidad termina ahí. Bueno, no termina ahí. Si ustedes pueden ir conmigo al último capítulo de Segundo de Reyes, capítulo 25. Y no sé cuántos de ustedes han visto alguna película. Y el final es como abrupto, termina de repente, y ustedes quedan, bueno, y ahí termina todo. ¿Cómo es que Dios va a salvar a su pueblo? ¿Cómo es que Dios va a redimir a este pueblo? Y de repente, en estas películas, esperamos lo que se llaman los créditos, ¿verdad? Y aparece ahí el productor, los actores, los nombres, etcétera, etcétera. Y justo a mediados o al final de los créditos aparece una pequeña escena que lo deja a usted picado, pero picado de esperanza. Bueno, el escritor de Segundo de Reyes hace algo similar. Mira el versículo 27. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Edil,
Eso es malvado en inglés, ¿verdad? Evil Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Noten, no regresó a Jerusalén. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Punto final. Ahí termina la historia. Termina con un rey llamado Joaquín, que está preso en Babilonia, quien haya gracia delante del rey de Babilonia. Y dice el versículo 29, que 30, perdón, que comía diariamente de parte del rey todos los días de su vida. De su vida. Esta es la esperanza, hermanos. Dios va a preservar el linaje de Judá por amor a su siervo David, para cumplir su pacto, porque el Mesías vendría del linaje de David. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Palabras impactantes y poderosas. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios va a cumplir su pacto. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Cristo en Segundo de Reyes. Aunque la nación de Judá cayó en gran juicio por su pecado, Dios salvó al remanente. Dios salvó al remanente de la tribu de Judá que estaba cautivo en Babilonia. Entonces, en Segundo de Reyes, Cristo es el Mesías como descendiente directo de David, que libraría a su pueblo del cautiverio que les mantenía en pecado. Pero como es un solo libro, Primero y Segundo de Reyes, en Primero de Reyes la sabiduría de Salomón simboliza a Cristo. De acuerdo a 1 Corintios 1:30, Cristo nos ha sido hecho por sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Salomón llevó al reino a la apostasía al casarse con mujeres extranjeras que desviaron su corazón del Dios verdadero. En contraste con esto, Cristo mismo proclamó ser más que Salomón. Entonces, Cristo en el libro de Reyes en conjunto es el Rey eterno. Es el Rey eterno. Unas cosas en cuanto al carácter de Dios en este libro. Dios es compasivo. Si ustedes notan ahí el texto, en el capítulo 13, versículos 22 y 23, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel, todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia
hasta hoy. Dios es compasivo, Dios es uno, Dios se aira, pero Dios es fiel. Ahí mismo, en el capítulo 8, versículo 19, dice: con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios prometió, Dios cumplió. Dios es fiel. Dios es fiel. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 12 y 13, dice: y Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esto es impactante. Dios es fiel a sus promesas. Y bueno, no se logra ver, pero con eso terminamos. Solo para recordar, hermanos, porque quizás muchos de ustedes miran esta cantidad de información y luego siguen más libros en la Biblia y bueno, ¿cómo armonizamos esto? Bueno, espero que este cuadro les ayude. Yo sé que el hermano Jimmy ya lo ha compartido antes también. Y recordar que durante el tiempo de Primera de Samuel o Samuel a Segundo Libro de Reyes, tenemos todos los profetas hasta Jonás, Nahum, Abdías. Entonces, cuando ustedes lean a estos profetas, Amós, Oseas, Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Jonás, Nahum, Abdías, recuerden que esto está sucediendo durante el tiempo de estos reyes. Abajo tenemos a Saúl, David, Salomón y tenemos a los salmos, ¿verdad? Junto a los proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces no es que son muchas historias, sino es una sola historia de diferentes ángulos, donde Dios está comunicando, confrontando a su pueblo por su pecado. Muy bien, espero que eso haya sido útil. Sé que había mucha información, no la di toda, imagínense, pero gracias por su paciencia y espero que el Señor pueda ser exaltado en nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu amor, por tus cuidados, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado tu palabra para recordarnos de tu carácter y quién eres, a tu Hijo Cristo, por manifestarlo, Señor, para nuestra salvación. Gracias por el tiempo juntos. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén.